preguntan que por qué no hicieron antes que nos quedáramos en casa y cómo va a gestionar el gobierno cuando termine esta situación y cuándo va a terminar. O sea, ¿qué medidas tendremos que asumir? Muchas gracias. Va a ser difícil y, por supuesto, el gobierno y los expertos en epidemias estamos permanentemente pensando en cómo haremos estas cosas. Antes de tomar todas esas decisiones habrá que medir cosas, habrá que hacer experimentos científicos correctos para medir exactamente cuál es la situación. Y además, según vayamos haciendo cualquier cosa, habrá que volver a medir para saber qué efectos están teniendo las medidas que tomemos. Y bueno, nos van dirigiendo los expertos. En principio, pues hay unos números que existen, sabemos algunas cosas, pero tenemos que medir mucho más. ¿Qué sería lo siguiente que tenemos que saber desde el punto de vista científico y médico para tomar la siguiente decisión? Tenemos que tener claras una serie de cosas. La primera, que eso es cada vez más evidente y es ya muy obvio, que la transmisión está descendiendo. Pero tenemos que llegar a tener un nivel de descenso, un número de nuevos casos diarios suficientemente pequeño como para que, si empezamos a relacionarnos un poco más, no vuelva a explotar la epidemia. Porque el problema más gordo, obviamente el número de casos es muy importante, pero el problema más gordo es que tengamos capacidad suficiente para responder a los enfermos que tengan que hospitalizarse y que tengan que ir a las unidades de cuidados intensivos. Y esos enfermos, en un momento determinado, han sido tantos que han puesto al sistema sanitario en una situación muy crítica, en una situación en la que han estado al límite de su capacidad. No podemos permitir que eso vuelva a pasar. Entonces tenemos que tener cuidado de que haya un número suficientemente pequeño de casos como para que el sistema no esté a riesgo de estar otra vez al límite de sus capacidades. Y además, un número suficientemente pequeño de casos para que podamos identificar a cada caso y tengamos capacidad de hacerlo, aislarlo en su casa, en el hospital, donde a cada uno le corresponda, y además darles un seguimiento activo a sus contactos, es decir, que alguien de salud pública pueda llamarles y verificar que los contactos no desarrollan síntomas. Si podemos garantizar todo eso, tenemos esas capacidades preparadas, podremos empezar a pensar en desescalar, es decir, en ir reduciendo las medidas. Estamos muy cerca de eso, pero todavía no. Tenemos que empezar a ver día a día, tenemos que ir evaluando qué es lo que va pasando. Igual que lo que preguntaba la primera parte de la pregunta, igual que íbamos evaluando día a día, antes de que esto se convirtiera en la epidemia que se ha convertido, íbamos evaluando día a día lo que iba pasando. Era difícil tomar las medidas que se tomaron antes. En España tuvimos una forma de transmisión un poco peculiar porque a partir de la epidemia en China, en España no hubo un problema importante de transmisión. Había una transmisión muy bien controlada por los equipos sanitarios de todas las comunidades autónomas. Pero sí que es verdad que en el momento en el que la epidemia llegó a Europa, y en concreto a Italia, la movilidad y el intercambio de personas que tenemos con Italia es enorme. Tanto españoles que van y vienen, como italianos que vienen y luego se vuelven, y algunos que viven aquí. Todo ese intercambio hizo que en un momento determinado en España hubiera una entrada mucho mayor de casos importados de la que teníamos antes. Y fue a partir de ese momento en el que empezó a producirse transmisión en España. Eso cambió la forma y los riesgos en los que teníamos, y eso se pudo detectar en un momento determinado, y es a partir de ese momento en el que se toman las medidas que se tienen que tomar, o en el que los técnicos propusimos y el gobierno tomó las medidas que tomó.